Dios le bendiga, mis amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El libro abierto, nueva temporada, donde conoceremos los secretos muy guardados desde los tiempos antiguos, de Génesis al Apocalipsis, profecía y cumplimiento. Todo se ha cumplido en todas las eras. En esta era también se viene cumpliendo la palabra de Dios, toda la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Se ha cumplido en la era de la antigüedad, en la era de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y se está cumpliendo en esta era de la segunda venida. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, ha venido desde los tiempos antiguos traicionando el pacto. Ya conocemos la traición pues de Adán en el Edén. Hoy hablaremos del pacto, porque todo está parabolizado, todo está escondido en secreto allí en las Escrituras, en la palabra. Les recomiendo la revisión Reina Valera 1960, porque allí se pasea el Espíritu Santo. Es la sabiduría que viene del Espíritu y te revela y te muestra los secretos muy guardados. Allá en Isaías capítulo 45 versículo 3 dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Dios de Israel, que te pongo nombre. Secretos muy guardados. Como en los tiempos de Adán que traicionó el pacto, se le dijo claramente que no comieras de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese árbol representa el árbol de la mentira. Después vamos a conocer el engaño, las mentiras que hubo allí en ese momento. Más adelante vamos a conocer eso, cuando nos toque hablar sobre guerra espiritual. Todo está parabolizado. Amén. Pero vamos a leer Génesis capítulo 2 versículo 16. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Todos conocemos que Adán vivió más de 900 años. Luego murió. Pero ¿era de esa muerte que hablaba nuestro Padre Celestial? En parte sí, porque el pecado no puede vivir eternamente. Pero en los secretos muy guardados, Dios estaba hablando de la muerte espiritual. Porque Adán, junto con su esposa, ellos vivían en una gloria, ellos vivían en un resplandor. El reino de los cielos era con ellos. Toda la creación, junto con el Padre, era con ellos en el mundo espiritual. Ellos vivían en el Espíritu. Pero al desobedecer, entra el pecado y se descubre la desnudez. Por eso que cuando la Biblia te habla de desnudez,
te está hablando de pecado. Por eso es que ellos se avergonzaron en su desnudez, porque el pecado empezó a morar en ellos y Dios se apartó de ellos. Entonces, la gloria espiritual que en ellos había murió. Entonces hubo traición. Lo que Dios le confió a Adán, al desobedecer, traicionó el pacto. Tanto fue así que toda la descendencia de Adán era un constante traición, destrucción, pecado, de generación en generación, hasta que llegó un momento en que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Eso está escrito en Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Lo vamos a leer ahorita. Porque tanto se arrepintió Dios que tomó la decisión de exterminar, de raer de la faz de la tierra tanto al hombre y a la especie que creó. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Amén. La palabra es bendita. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Dios decidió raer a todos los hombres menos uno. Porque Dios necesitaba establecer nuevamente su pacto para que no fuese quebrantado. Y halló gracia en Noé y empezó a decirle a Noé qué era lo que tenía que hacer. Y Noé empezó a anunciar, a testificar como pastor escogido, a anunciar los acontecimientos que habían de venir. Y él empezó a testificar de que Dios iba a exterminar la tierra, que venía un diluvio, que iba a llover de arriba hacia abajo. En ese tiempo no creyeron los anuncios del pastor escogido. En cada era Dios escoge a un pastor. No escoge a miles de pastores, millares de pastores. No, Él selecciona a uno. Y todos deben escucharle. Todos deben escucharle a ese pastor. Porque Dios escoge a uno. Luego de tanto testificar, de tanto anunciar al pueblo de la generación de Adán, no escucharon la voz del pastor escogido. En este caso fue Noé, y toda la tierra se inundó y todo se exterminó. Se acabó toda esa generación de Adán, toda esa generación pecaminosa, y solo se salvaron 8 personas.